El concepto de recursividad es un concepto fundamental en el mundo de la programación de ya de más alto nivel. No, no tiene sus dificultades, tiene sus características y en la clase de hoy día vamos a ver cuáles son esas características y las dificultades que tiene y dónde las podríamos aplicar. Vuelvo a repetir, es una técnica, no es que todo haya que hacerlo recursivo. No, nunca voy a decir eso ni tampoco. Si usted puede hacer algo que no es recursivo, mejor hágalo. Utilizar esta técnica cuando efectivamente el problema que yo vaya a resolver tenga las características recursivas para poder ser aplicado y utilizado como corresponde. ¿Cuándo es algo recursivo? Si se define en función de sí mismo o a sí mismo. Eso es algo recursivo. Por ejemplo, algunas personas se ponen recursivas cuando empiezan a hablar de ella misma y cuentan su misma historia y su misma historia y su misma historia y quedan ahí dando vueltas siempre en lo mismo. Eso es el concepto de recursividad. Recursividad viene desde el punto de vista de matemática de las funciones recurrentes. Y las funciones recurrentes en matemática vienen de las ecuaciones diferenciales, por si acaso. Por lo tanto, también tiene su sello matemático esta cosa. Vuelvo a repetirle, todas las cosas que nosotros trabajamos en informática vienen de los matemáticos, por si acaso. El concepto de funciones, el concepto matemático. Y aquí, cuando hablamos de recursividad, hablamos de función recursiva. Ese es el concepto, una función que se va a aplicar sobre sí misma. Ese es el concepto. En el caso de las definiciones recursivas aparecen con frecuencia en matemática e incluso en la vida real. En matemática tenemos definiciones recursivas, como por ejemplo cuando les definen a ustedes qué es el factorial de un número. El factorial de un número es en práctica, en términos prácticos, eh, una función recursiva. Tenemos varias definiciones recursivas. Lo que pasa es que nosotros no las comentamos como función recursiva, sino que las manejamos como función nomás y no le damos esa connotación. Lamentablemente en matemáticas no le interpretan de esta forma. Entonces eso es lo que de repente nos cuesta entender el concepto de recursividad. Déjenme mostrarles cómo funcionaría en teoría la recursividad en matemática, en alguna cosa ya más práctica, más teórica, no tan teórica. Voy a hacer uso de esto. No me gusta cómo se ve ahora. Se ve como rara con el borde, ¿cierto? Y se me pierde siempre. Ya, vamos a ver, ¿qué cosa es recursiva desde el punto de vista ya matemático? Una función recursiva. Para entenderla. Vamos a entenderla desde el punto de vista de los números factoriales. ¿Qué es el factorial de un número? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es el factorial de un número? Cuando yo digo 3 factorial, ustedes dicen el tiro es 1 por 2 y por 3, ¿cierto? Multiplicamos, que eso es 6. ¿Cuánto es 5 factorial? 1 por 2 por 3 por 4 y por 5. 1 por 2, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24 por 5, 120, ¿no entendido? Eso es factorial. ¿Cómo lo han definido en matemáticas cuando dicen sea n factorial? N factorial dicen es 1 por 2 por 3 por por n menos 1 por n. Así es como generalmente aparece en los libros normales la definición de lo que es un factorial de un número, ¿cierto? Y queda claro, voy a multiplicar por n todos los numeritos que forman el n. Pero esa no es una función recursiva, esto es una definición iterativa. Una función recursiva sería de la forma n factorial va a ser igual a n por n menos 1 factorial. Una primera parte. Eso ya está definido en términos factoriales. ¿Por qué?
Porque si esto yo digo, entonces, ¿cuánto es 3 factorial de acuerdo a esta nueva nomenclatura? No esta que está acá. O sea, esta hace referencia a eso, pero esta diría que es 3 multiplicado por 2 factorial. No he logrado eso finalmente. Ah, pero ¿cuánto es 2 factorial? Es 2 por 1 factorial. ¿Y cuánto es 1 factorial? 1 por 0 factorial. Y entonces, ¿y cuánto es 0 factorial? 1. Está definido. Por lo tanto, aquí tenemos una interpretación doble de lo que es una función recursiva factorial. N factorial, si n es mayor o igual a 1, a 0, perdón. Pero no, es mayor o igual. Perdón. Si es mayor que mayor que 0. Está lo mismo mayor que 1 porque funciona igual. Y 1 si n es igual a 0. Así yo defino una función factorial. Esta es una función definida en términos recursivos. Espérenme un segundito, me está llamando un profesor. Ya. Si ustedes se dan cuenta, se ve como más enredado, pero es más cortita. Funciona. Porque ahora sí puedo interpretar esto. Sí puedo interpretar esto que está aquí. ¿Cuánto es 0 factorial? De acuerdo a lo que nosotros ya hemos visto ya. Ah, esto es 1. Por lo tanto, 1 por 1, ¿cuánto es? 1. Ah, esto se multiplica por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Ah, que es 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Se dan cuenta que voy expandiendo y después voy multiplicando, a diferencia de esto que voy multiplicando inmediatamente. Hay varias formas de varias funciones que yo las podría representar recursivamente, que nosotros no las manejamos de esta forma. Ahora, ¿qué ventaja tiene escribirlas de esta manera? Que me queda claramente que hay un caso que nosotros vamos a denominar, como dijeron algunos compañeros, un caso base y un caso recursivo. Tiene 2 pasos. Siempre tiene que haber un momento en que alguien dice, oye, para allá, porque aquí n por n menos 1 factorial, pero ¿hasta cuándo? Y aquí le pusimos el tope. Mientras n sea mayor que 0, yo voy a seguir expandiendo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea 0. Porque cuando el n sea 0, entonces el resultado del n factorial va a ser 1. Siempre en las funciones recursivas va a tener que haber una forma de parar la llamada recursiva, de alguna manera. Este es un ejemplo. Otro ejemplo recursivo sería la potencia. La potencia también, la potencia normal, o sea, x elevado a n, con n suponiendo que es un entero, ya, entero positivo. Pero la potencia. ¿Cómo les definen ustedes x elevado a n generalmente? Dicen x por x por x, por x, y aquí abajito ponen n veces. Ah, por ejemplo, 2 elevado a 3, ¿qué cosa es? 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y eso es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahí tenemos una expresión recursiva, o sea, perdón, iterativa. Esta también es iterativa, es lo mismo que la anterior. Esto es iterativo. Pero yo podría definirla también recursivamente. Ah, yo podría decir x elevado a n va a ser igual a qué cosa. ¿Se le ocurre a usted? X por x elevado a n menos 1. Si la llevamos nuevamente a esto que está acá, 2 elevado a 3 va a ser igual a 2 por 2 elevado a 2. ¿Y cuánto es 2 elevado a 2? Es 2 por 2 elevado a 1. ¿Y cuánto es 2 elevado a 1? 2
¿Por cuánto? Por 2 elevado a 0. ¿Cuánto es 2 elevado a 0? 1. Y nuevamente encontramos el final de esta cosa. Si n es mayor que 0 y 1 si n es igual a 0. Y nuevamente encontramos la función recursiva de la potencia. Fíjense que se parecen, ¿no? Son bastante similares, porque las funciones recursivas son bastante similares entre sí. También la podría calcular así. Ahora, ¿qué ventaja tiene de tenerla escrita de esta forma? Que para el mundo de la programación es bastante simple. Pasar desde aquí a un programa es simple. De hecho, es más simple que hacerlo así. Y mucho más corto. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a intentar que ustedes entiendan un poco el concepto de la recursividad. Y vuelvo a repetir, es un concepto. No es que todas las cosas haya que hacerlas recursivas. Ya. En el caso de las definiciones recursivas aparecen con frecuencia en matemática, incluso en la vida real. En la vida real también aparecen cosas recursivas, ¿no? Imágenes, dibujitos. De hecho, podrían buscar ustedes aquí, siempre que la recursividad en la vida real. Imágenes, a ver si hay una imagen. No muestran mucho estas imágenes. Ahí tenemos una, las flores, los pétalos de las flores. Algunas recursividad. No aparecen algunas imágenes recursivas reales. Eh, Flores recursivas. A ver si aparece alguna por ahí. Ahí tenemos. La vida real hay cosas recursivas. Ahí tenemos, por ejemplo, esto. Estas cosas son recursivas. Ustedes ven, se van repitiendo infinito, al infinito, al infinito. Y si yo sigo agrandando esto, encuentro esto. Y esto es recursivo. Existen muchas cosas en la naturaleza que son recursivas. La famosa eh, muñequitas rusas, mamushkas. Aquí tenemos, por lo tanto, existen varias cosas recursivas que ustedes pueden tratar de buscarle sentido. Ya, un ejemplo dice que basta con apuntar una cámara al monitor que muestra la imagen que muestra esa cámara. ¿Han captado eso, no? ¿Han tratado de hacerlo? Y como que cuesta entender el concepto. Yo, por ejemplo, si yo hiciera esto de acá, miren, ahí estamos todos. Si yo le apuntara a esta imagen en el monitor, sería como unas dentro de otras. Sería como raro. Y tendría que ponerle otra cámara apuntando al monitor y se nos vería una cosa bastante media loca de repente. Ya eso háganlo ustedes, pero para eso tienen que tener una cámara web aparte, dos cámaras. Ya, en matemática tenemos múltiples definiciones recursivas, como por ejemplo los números naturales. Los números naturales se definen de forma recursiva. ¿Por qué? Porque dicen que el 1 es el número natural y el siguiente número es la suma del número natural. El factorial, como lo acabamos de mencionar, de un número natural incluido el 0. Si n es igual a 0, entonces el factorial vale 1. Sí, como compartir pantalla y ver lo que se está compartiendo, exactamente, Nicolás. Como estar entre dos espejos, también, es la misma historia. Ahí entran como en un mundo paralelo, ¿no? Claro. Para los que tienen un poco de... Bueno, en realidad nosotros los informáticos, con ustedes tengo que hablar como informático. Cuando alguien dice la clase de todo lo industrial, tengo que, que- que tratar de entenderlo a ellos, pero aquí nosotros lo entendemos de una manera distinta. Nosotros, los informáticos, tenemos que tener la mente amplia, abierta, y ahí se nos pasan estas cosas por la cabeza por si acaso. Por eso los informáticos somos fanáticos de algunas series.
De hecho, su director de escuela es fanático de qué serie, de qué saga, el Pablo González. ¿Lo han escuchado alguna vez? Hablándole a ustedes. Quedó en 239 y estaba en 1,57. No, no lo pude achicar más ya. Ya no lo puedo achicar más. Ahí quedó nomás. Ya. Pablo González, fanático de Star Wars. Todos nosotros tenemos un mundo paralelo que lo manejamos. De hecho, los informáticos somos fanáticos nos dividimos en dos tipos de informáticos. Los informáticos fanáticos de Star Wars y los informáticos fanáticos de Star Trek. Cada uno define su mundo. Yo soy de Star Trek. Mi mundo es larga vida y prosperidad con nuestro amigo señor Spock. Vean esas películas y aplican a estas cosas nuevas que nosotros vemos raras, ¿no? De hecho, en Viaje a la Estrella, la serie original fue en el 66, y ahí aparecían las tabletas, los computadores que hablaban, todo lo que estamos viendo ahora, las sesiones no presenciales, todo eso funcionaba ahí en Star Trek, ya lo tenía. De mi punto de vista, la Guerra de la Galaxia es una fantasía nomás. Es como, no sé, Señor de los Anillos, una cosa así. Ya, el factorial de un número se define de esa forma. Si n es mayor que 0, entonces n factorial va a ser igual a n por todos los otros menos, por n menos 1 factorial, por toda la multiplicación de todos los que faltan. Y esto, y n menos 1 factorial, ¿qué cosa es? Es n menos 1 por n menos 2 factorial. Y n menos 2 factorial, ¿qué cosa es? Es n menos 2 por n menos 3 factorial. Y así sigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta expresión se haga 0. Cuando eso es 0, entonces eso vale 1. Y ahí tengo desarrollada completamente la expresión y por lo tanto podría entrar a multiplicarlas. Porque previamente las necesito, así como las vimos en el ejemplo, las necesito que se desarrollen, que se vayan, porque si no, no podría entender el concepto de recursividad si no entiendo que hay una expansión de la expresión. Si yo digo 6 factorial, es 6 por 5 factorial. Pero esta multiplicación, ¿la puedo hacer? No. ¿Por qué no la puedo hacer? Porque previamente necesito calcular 5 factorial, que es 5 por 4 factorial. Ah, pero ¿puedo multiplicar 5 por 4 factorial? No, porque todavía no sé cuánto vale 4 factorial. Ah, entonces tengo que calcular 4 por 3 factorial. ¿Puedo calcular eso? Todavía no puedo. Fíjense que van quedando pendientes multiplicaciones, porque todavía no he multiplicado el 6 por el 5 factorial, ni el 5 por el 4 factorial, ni el 4 por el 3 factorial. Van quedando pendientes. Esto es 3 por 2 factorial. Todavía no puedo. Esto es 2 por 1 factorial. Todavía no puedo. Y esto es 1 por 0 factorial. ¿Y cuánto vale 0 factorial? 1. Y ahora sí que comienzo. Ah, por lo tanto, esto es 1. Por lo tanto, 1 por 1, 1. Esto es 1. 2 por 1, 2. Esto es 2. 3 por 2, 6. Esto es 6. 6 por 4, 24. 24, esto es 24. 5 por 24 es 120. Y 120 por 6 es 6 por 0, 0. 6 por 2, 12, 720. ¿Se dan cuenta que voy expandiendo? Y después voy hacia allá multiplicando. Por lo tanto, la recursividad tiene esa componente de que va dejando pendiente cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no puedo dejar pendiente y ahí comienzo y me devuelvo en teoría multiplicando las cosas que me quedaron pendientes. Pero eso lo hace el computador, eso no lo programo yo. Los lenguajes de programación me entregan a mí la facilidad de poder programar de manera recursiva, como es el lenguaje Python, el lenguaje C, el lenguaje Java. No todos los lenguajes pueden programar cosas recursivas, por si acaso, ¿eh? Ya, entonces una vez que tenemos claro eso, aquí tenemos, del punto de vista ahora práctico, ahora cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a programarlas. Aquí tengo las dos formas escritas
la misma función, pero de manera iterativa y de manera recursiva. Si ustedes revisan esto, esta es la función que me calcula el número factorial de un número. Yo entrego el número, genero unas variables y empiezo a multiplicar, esto es un ciclo, aquí no hay ninguna llamada factorial, y devuelvo el valor. En cambio, acá está la definición recursiva. Miren ustedes la simpleza y la belleza de esto. El programa es el mismo lo que está abajo. Lo que cambia es la definición del factorial. Si el n es igual a 0, entonces yo devuelvo un 1. Recuerden que dije yo que me devolvía multiplicando el número, 1. En caso contrario, y aquí es donde hay que entender los conceptos de función. En caso contrario, voy a devolver, ¿pero qué cosa? Esta expresión. Pero esta expresión todavía no la he calculado, porque esto es n multiplicado por esto que está acá. Por lo tanto, debo ir a esa función primero, nuevamente, y entrar acá con el n-1. Es decir, aquí la misma función ya no es n, sino que es el contenido de n-1. Y queda pendiente de esta. ¿Cuándo va a devolverse esto? Cuando yo diga return 1, entonces al decir return 1 o return de algo, va a devolver en teoría este valor. Este ya es un valor. Y ahora sí que voy a poder multiplicar. Y al poder multiplicar voy a poder devolver nuevamente el valor a la llamada que se me hizo. Es un poco complejo entenderlo, pero hay que darle al tiempo. Vuelvo a repetir. ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál sería peor? En términos prácticos, eso lo vamos a ver el próximo semestre en estructura de datos. Les voy a, para adelantarle, le diría yo que si usted tiene una definición iterativa y una función recursiva, use siempre la iterativa. Ahora, si usted tiene un problema en que no tiene la solución iterativa, como el caso que vimos en la clase pasada, las torres de Hanoi, entonces sí está obligado a usar una función recursiva. Entonces, vuelvo a repetir, esto es una herramienta que yo les voy a entregar a ustedes. Vamos a ejemplo factorial. Vamos a copiar esta parte de abajo, que es la misma para ambos. Hay que hacer algunos cambios porque esta cosa estaba hecha para Python 7. ¿Cuál es el cambio? Que esto debe ser un entero. Lo transformo esto en entero. Me voy a la función factorial con el número y aquí ahora escribo el número. Ya. Una vez que tengo eso, vamos a copiar la función factorial, las dos funciones factoriales, perdón, para que las comparemos y ustedes vean que efectivamente ambas entregan el mismo resultado. Para que se vea más bonito nomás. Este es un truco también que uno podría hacer en una pura línea, pero no importa. Ahí tenemos una función factorial y la otra función factorial la vamos a copiar también para que ustedes las vayan analizando y probando. Para que ustedes, son los computadores que tengo al lado por si acaso. Ya. Tenemos dos funciones factoriales. Esto va a ser número iterativo, iters, y le vamos a llamar factorial iters. Factorial iters. Y a la otra le vamos a poner factorial recu. Y por lo tanto aquí tendría que ir recu. Y vamos a calcular ambos números. Número recu factorial recu. Y vamos a escribir aquí print factorial iterativo
iterativo número iter. Y vamos a copiar lo mismo, pero ahora para que ustedes vean que efectivamente funcionan ambas recursivo. Y este es recu. En el mismo programa voy a calcular las dos, por si acaso. Eso es lo que estoy haciendo acá. No, para que no. Tengo las dos funciones, factorial iter, factorial recu. Este debería estar acá. Ahí. Y vamos dándonos cuenta si funciona o no igual, pues si no entregan los mismos resultados. Si no entregan los mismos resultados, estamos dando la hora. Algo nos pasó en el programa. Ya, voy a ejecutar esto. ¿Qué número? Bueno, supongamos el número 6, dijimos que era 720. En ambos nos dio 720. 720, 720. Por lo tanto, teóricamente, si yo ahora le borro el apellido, si ahí te lo recuerdo, usted no sabe cómo lo hizo, pero lo hizo. Ambas hicieron lo mismo. Esa es la gracia, la ventaja. Pero aquí hay que hacer un análisis un poco más detallado. O sea, aquí no se ve tan claro, pero efectivamente son más líneas. Este es bastante simple. ¿Cómo funciona? Si ustedes recuerdan lo que yo les mostré aquí en la tablet, ¿cierto? Cuando les dije yo cómo es la función. Fíjense, esa es la función. 1 si el n vale 0. 1 si el n vale 0. N por n menos 1 si el n es mayor que 0. Por lo tanto, si n es igual a 0 hace eso, en caso contrario va a ser esto. N por el factorial de n menos 1. Y va a devolver ese valor. Y así es como vamos trabajando. Imagínense cómo funciona esto en la memoria del computador. Y eso es lo que cuesta, porque como nosotros sabemos, tenemos que hacer un buen uso de la memoria o de los recursos de una máquina. Y aquí es donde se nota si soy programador o no, si entiendo o no entiendo. Porque toda la gente cuando no aprende algo de recursividad, quiere a todo meterle recursividad. Y no entiende qué es lo que está pasando. No entiende la cantidad de recursos que están en juego. Y eso es fundamental. Vamos a poner esta un poco más acá para que se vea. Esta por acá, para que también se vea. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que yo tengo una función factorial. Tengo una función. Cada vez que yo llamo a una función, por si acaso, cada vez que se llama a una función, ocurren un montón de cosas en el computador. ¿Qué cosas ocurren? Que efectivamente la función pasa a tomar el control completo de mi máquina. La función. Por lo tanto, todo lo anterior deja de existir, aunque ustedes no lo crean, se borra. Y toda la información que se maneja en ese instante es la información asociada o relativa a la función. Por lo tanto, yo tengo aquí un programa principal que tiene ciertos datos. Ese programa principal lo vamos a hacer con el factorial de 4 nomás para no rellenar tanto. La función main, o el programa principal, es este que está aquí. Sería este. Yo leo el número 4. Leo el número 4. ¿Cierto? Leo el número 4, porque quiero calcular el factorial de 4. Y me voy a ir a calcular en forma recursiva nomás, para que entiendan ustedes el concepto. Y después lo vamos a comparar con la forma iterativa. Me voy al recursivo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la memoria hay un número que vale 4. Pero yo desde un punto específico de mi programa, fíjense, de un punto específico, que sería el que se encuentra acá, que después falta imprimir el valor final. De ese punto específico, yo hago una llamada a una función, a la función llamada número recu, que para nosotros es la función factorial. Vamos a suponer que esa es la llamada factorial, la cual la hice con un valor, con 4. Cuando llega acá,
llega un 4 que sería el n en teoría, o el número que le puse ya más largo. Llega el n, ¿cierto? ¿Qué pregunta acá? Al llegar a este, se va a esta función, pregunta, ¿n es igual a 4? Perdón, ¿n es igual a 0? No. Entonces dice, tú deberías multiplicar 4 por, pero deja pendiente eso porque tienes que ir y llamar a otra función. Dejas pendiente eso. Quedaste ahí, quedaste en la multiplicación, no en el return, en la multiplicación. Y yo me fui con el número 3 porque fui a la función ahora con el 4 menos 1, con 3. Por lo tanto, aquí llega el 3 como n y dice ahora anda a multiplicar, nuevamente pregunta, ¿3 es igual a 0? No. Entonces 3 por lo que venga acá. Por el 2 factorial, que es otra función. Aquí recibe el n igual 2 y queda pendiente. Llega acá arriba nuevamente, dice 2 es igual a 0, no. Entonces ahora deja pendiente 2 por esta multiplicación. Y ahí tú mandas el 1. Llega el 1 acá y ahora dices, ¿1 es igual a 0? No. Entonces deja pendiente 1 por la multiplicación de esta nueva llamada recursiva que es que se va con el número 0. Y ahora, ¿qué es lo que dice acá? Recibe el 0. ¿N es igual a 0? Sí. Por lo tanto, ahora devuelvo un 1. Ya no me voy para acá. Devuelvo un 1. Return. ¿Qué cosa voy a devolver? Voy a devolver un 1. Y como ya tengo un número acá, ahora 1 por 1, 1. ¿Se dan cuenta? Y devuelvo acá. Esto ya sería 1, 1 por 1, 1, y devuelvo el 1 nuevamente. Y finalizo. Por lo tanto, esto que está aquí ahora, se devuelve para acá y le envía el 1 aquí. Ahora, 2 por 1, 2. ¿Y qué cosa hace? Eso lo devuelve hacia acá. 2 por 3, 6. Y ese numerito se lo devuelve acá. 6 por 4, 24. Y eso lo devuelve a la línea siguiente de donde fui llamado, es decir, acá. Salgo de acá y ahora escribe el número, que en teoría sería 24. Fíjense lo que ocurrió en la memoria. ¿Por qué lo hicimos de... ¿Por qué lo hicimos así? Porque ¿qué fue lo que dije? Cuando parte mi programa estaba aquí. Esto es lo que está en la memoria. Cuando hago una llamada recursiva, todos estos datos son almacenados en una zona del computador para poder tenerlos cuando yo vuelva a recuperarlos. Pero una vez que llame a este se apodera del control y llama a este. Pero una vez que llama a este también queda almacenado. Y voy dejando todos los datos metidos en una cosa que se llama la pila. Ahí están los datos del main. Aquí están los datos de la primera llamada recursiva, de la segunda llamada recursiva, de la tercera llamada recursiva, de la cuarta llamada recursiva, de la quinta llamada recursiva. Y voy ocupando memoria. Esto es memoria. Esto es memoria. Ocupo y ocupo memoria. Es decir, para calcular el 4 factorial, tuve que ocupar memoria para 1, 2, 3, 4, 5, para 6 funciones. ¿Captan? 6 funciones. ¿Salió bonito? Sí, funcionó. Pero consume muchos recursos. La recursividad consume mucho. Imagínense que yo le dijese ahora, calcula 1000 factorial. Significa que voy a tener 1001 llamadas recursivas. Espérenme un segundito que me estaba dando el celular.
Ya, imagínense 1000 llamadas recursivas. Cada una de esas ocupando memoria. Es decir, para hacer un cálculo, cada vez que yo trate de calcular un número más grande, voy a ocupar más memoria. O sea, esos son los cálculos que uno hace. Claro, cuando es pequeño el número no se nota. Yo podría calcular un número factorial grandote, pero no. Para este ejemplo. Pero el concepto de funciones es ese. Cada vez que se llama una función, la función asume el control de la máquina y todos los datos que no son de mi función quedan almacenados. ¿Qué ocurre en el otro caso? Este. ¿Cuántas llamadas recursivas hay ahí? Una. Por lo tanto, tengo una y de la del programa principal. En 2 llamadas recursivas hice lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes me dirán, sí, pero entonces esta cuestión consume demasiados recursos. Sí, efectivamente, consume recursos, pero ¿qué cosa tenemos de ventaja? Que hay problemas que no se pueden resolver si que no sean recursivos. En este caso, este es un ejemplo como académico nomás, ¿no? Yo jamás en un programa real calcularía el factorial de manera recursiva en un sistema real donde es necesario, sino que aquí es para explicar y ejemplificar el concepto de recursividad. Vuelvo a repetir, este es el concepto. Y esto que está aquí es lo que se conoce como la pila o el stack de las funciones. Y por lo tanto, cuando termina una función, se elimina esa información. Se elimina esa información y se carga a la memoria lo que está guardado acá. Aquí va quedando almacenado lo necesario para volver al control anterior. Y eso consume demasiados recursos. Imagínense si tengo 1000, bueno, tenía estas cosas en la función, entonces tiene que almacenar estas cosas en memoria. Eso es generalmente cuando, si ustedes lo hacen en Windows, lo más probable es que cuelguen la máquina. ¿Por qué? Porque van a empezar a crecer, 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 crecer en la memoria y se van a consumir toda la memoria y hasta ahí no llegamos. Ya, pero este es el concepto más o menos importante de la recursividad. A eso quería llegar con ustedes, que entiendan los conceptos, que entiendan que hay cosas que se pueden hacer recursivas, pero entendiendo yo qué es lo que estoy haciendo, entendiendo el costo que debo pagar por eso. Esa es la idea. Ya. Por lo tanto, dicho de otra manera, iterativo y recursivo, sí, los dos resuelven, pero ¿cuál consume menos? Obviamente el iterativo. Pero ¿cuándo usaré el recursivo? Cuando no haya otra alternativa. Por lo tanto, debo estar preparado para conocer esa forma de resolver problemas y hacerlo en aquellos casos en que me es imposible encontrar una solución iterativa. ¿Por qué? O porque me voy a demorar mucho, o porque son muchas líneas, no sé. Hay distintas situaciones. Asimismo, ahí se puede definirse un programa en términos recursivos como una serie de pasos básicos o paso base, también conocido como función de parado, un paso recursivo, donde vuelve a llamarse al programa. Dicho de otra manera, este es el paso base y este es el paso recursivo. Siempre están esas dos cosas. Tiene que haber un momento en que yo detengo la recursión, porque si yo elimino esta instrucción y dejo solamente esta, estaría llamando infinitas veces funciones a la misma función, llamándola infinitas veces y me coparía la memoria. Tengo que tener a alguien que la limite, que diga, oye, hasta aquí no llegamos y de aquí empezamos a devolver y hacer las operaciones que corresponden. Eso es el paso base y el paso recursivo. También tenemos otro problema, que a veces se nos da, que lo mencionamos también la vez pasada, que la recursividad también puede ser indirecta. ¿Qué significa recursiva indirecta? Si tenemos un procedimiento P que llama a otro Q y este a su vez llama P, también puede haber y la condición de parada no está muy clara, también nos va a ocurrir que eh, podemos estar en presencia de una recursividad indirecta. Generalmente esto es por error, ¿eh? Si usted tiene muchas funciones, un programa que tenga muchas funciones y de repente llame a una función X y esa función X vuelva a llamar a la función que te llamó a ti nuevamente, o sea, de manera indirecta. Yo podría estar haciendo uso de ese juego y si no lo controlo, errores nuevamente. Por eso hay que tener cuidado con las funciones. Por ejemplo, este es un problema de uso de una recursiva indirecta que funciona en todo caso. Pero este es el concepto, miren. Llamo a la función par. La función par llama a la función impar. Ahí no hay recursividad porque una es par y la otra impar. La función impar llama a la función par. Ahí está la recursividad cruzada. ¿Por qué? Porque de aquí llamé a este y de aquí volví a llamar al anterior.
Entonces me estoy cruzando, estoy de manera indirecta usando recursividades. Eso a veces da problemas, pero esto funciona en todo caso. Esto es para saber si un número es par o impar en todo caso. Pero hacerlo de esta forma es como, si a ustedes se les ocurre hacerlo así, es porque, vuelvo a repetir, estamos aprendiendo nomás. Estamos aprendiendo nomás los conceptos de recursividad. Si esto funcionara bien, entonces, fíjense, mira, todo lo que tengo que hacer para saber si el número era par o impar. Entonces, cuando le digo yo hay gente que de repente yo me he encontrado con programadores que por demostrar su capacidad y todos los sabios que son, eh, hacen uso de todas estas cosas y tratan de alardear esto. Y yo creo que esto no debería ocurrir. O sea, esto es a modo de ejemplo, sí, como funciona, como quieran. Pero hacer esto en la vida real, en un programa real, en donde yo necesito saber si un número es par o impar. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Este otro también. Abajo. Ya, por ejemplo, el número 6 debería decirme que es par, verdadero. Verdadero. El número 7, falso. Imagínense qué es lo que está pasando en la memoria. Cada vez que yo hago esto, estoy llamando a funciones recursivas. Si yo ejecuto esto y le digo el número 1000, ¿será par o impar? Y se cae. ¿Por qué? Porque Python tiene una cantidad máxima de llamadas recursivas que pueden hacer. La máxima cantidad de llamadas recursivas excede eso, son 1000. Por lo tanto, aquí hay más de 1000 llamadas recursivas. Para poder calcular algo que fácilmente yo lo puedo hacer preguntando si el número mod 2 es igual a 0. O sea, todo esto que está aquí, yo lo podría resolver y sin error con una cosa como esta nomás, sin necesidad de hacer uso a la renada. Leemos el número, respuesta, y en respuesta vamos a poner nomás número, porcentaje, 2. Y el mismo problema. Si probamos con 6, me dice falso, porque me equivoqué. Número. Ingresamos bien el número, ¿no? Si la respuesta es 0, si la respuesta es distinta, será aquí. Ya. Ingresamos el 6. Si ingreso el 6, me tiene que decir verdadero. Si ingreso el 7, me tiene que decir falso. Y si ingreso el 1000, lo hace. Porque no hay una cantidad infinita llamada recursiva. De hecho, no hay ninguna. Ni recursiva ni no recursiva. Incluso aquí podría calcular el número mucho más grande y va a funcionar. Entonces, ahí están los problemas. En cambio, acá no funciona. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso mismo, tuve que empezar a llamar de una función a otra función. En el fondo, ¿qué fui haciendo? Le fui descontando uno nomás. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo de una llamada recursiva indirecta. También puede servir, puede no servir. ¿Y qué pasa si se hace una llamada recursiva que no termina? El programa se cuelga. Está claro. De hecho, para probar que se puede intentar hacer esto con la llamada al programa factorial definido anteriormente con factorial -1. Y ahí se les va a colgar. ¿Cuándo utilizar la recursión? Está claro. Hay algunos lenguajes que no permiten usar recursividad, como el ensamblador o los Fortran. Está claro que ahí no podemos usar una solución recursiva, hay que usar una iterativa.
Tampoco se debe utilizar cuando la solución iterativa sea clara, lo que les mencionaba yo. Si usted tiene una solución iterativa, entonces quédese con la iterativa. Y ese es el tema. Y el tema que vamos a ver este otro semestre es qué pasa si a mí me entregan una solución recursiva, pero el lenguaje en donde yo quiero programarla no permite la recursividad, es decir, no permite llamar a la función a sí misma. En ese caso hay unas técnicas que se llaman de eliminación de recursión y que utilizan el concepto de pila. También lo vamos a ver en estructura de datos. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cómo generar esto? La famosa y nunca imponderada sucesión de Fibonacci. La podemos definir de esta forma. Fibonacci de 1 es igual a 1, Fibonacci de 0 es igual a 0, Fibonacci de n, de un número mayor que 1, mayor o igual que 1, mayor que 1, perdón, o mayor o igual que 2, la misma historia. Calculamos n-1 más n-2. De aquí generamos una cantidad de llamadas recursivas, porque fíjense, esto es recursivo y esto es recursivo y la sumo. O sea, en una misma línea ya tengo dos llamadas recursivas. En el caso anterior había una sola y ya nos generaba harto problema. Imagínense lo que va a hacer esto. Ahí tenemos la potencia. Y miren la estructura que tiene, es casi la misma que la anterior, que el factorial. La única diferencia está en esto que está aquí, que ahora no multiplico el número, sino que multiplico una constante no por una determinada cantidad de veces nomás. Y aquí hay varios ejemplos más que ustedes los van a revisar, que estos tienen que ver con listas, dado una lista de n números enteros, devolver la suma de todos los elementos. Y aquí hay varios ejemplos, ejecútenlos, revísenlos, pruébenlos, si los conceptos de recursividad ya se los entregué. Aquí dado una lista de n números enteros, devolver el elemento mayor. Fíjense, siempre busquen dónde está la recursividad. Mayor, mayor. Aquí está la recursividad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? La función de Ackermann es una función que nunca he sabido para qué sirve, pero siempre se muestra y aparece en todos los libros. Es una función, pero que consume una cantidad de recursos que ustedes ni se la imaginan. Y es una cantidad de llamadas recursivas que mejor ni se las cuento. La función de Ackermann de 0,1 devuelve un número. Este sería uno de los casos base. ¿Se dan cuenta? Esta función devuelve otra llamada recursiva. Esta devuelve una llamada recursiva y dentro del parámetro de la llamada tiene otra llamada recursiva. Es decir, esto tiene una cantidad exponencial de llamadas recursivas. Si usted quisiera programar esto, intenten programarlo nomás y calculen la función Ackermann de un número, no sé, 3 y 2. Y se dan cuenta de la cantidad de llamadas recursivas que hace. Y el que vimos en la clase pasada, que era el famoso problema de las torres de Hanoi, también está acá. Eh, Ahora entienden por qué se cuelga si es que ponen números tan grandotes, porque cada vez aquí hay una llamada recursiva, va la llamada recursiva y otra llamada recursiva nuevamente dentro de la llamada recursiva. Por lo tanto, tengo muchas llamadas recursivas, es decir, me estoy comiendo la memoria muy rápidamente, muy rápidamente. Así que eso es lo que yo quería comentarles sobre las funciones recursivas y lo que vimos la clase pasada. Hay ciertas cosas que son interesantes de trabajar, que las vimos, que eran los fractales. Yo les voy a pedirle que ustedes busquen en internet ejemplos. Por ejemplo, tenemos este programita, que es la curva de Koch, que está hecho en Python con la tortuguita, ¿cierto? Y que dibuja un fractal. Oh, está muy chiquitito. Creo que era con dos. Andaba mejor. Ahí está dibujando fractales, miren. Tienen que ver dónde está la recursividad y por qué hace eso. Miren. Eso lo pueden buscar ustedes, ponen ahí en fractales en Python nomás y les van a aparecer todos estos ejemplos. Los copian nomás, miren, para que... Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es el del árbol.
Ahí está generando. Está generando varias ramas. Y ahí hay que empezar a ver cuáles son estos valores que yo le estoy pasando. El ángulo, el largo, el largo es el cortos. ¿Qué pasa si yo cambio estos valores de acá? Yo si pongo un 3 ahí. ¿Se dan cuenta? Voy generando una figura pero con muchos más pliegues. Si le pongo 10, genera un árbol con menos pliegues. Y ahí voy probando, pero ¿dónde está la recursividad? O sea, ahí es donde ustedes tienen que buscar. ¿Hasta dónde voy a llegar? Este árbol es chiquitito. Ahí termino ya, ¿ven? ¿Dónde está la recursividad aquí? Se llama Build Tree. Build Tree, Build Tree, Build Tree. Es decir, hace dos llamadas recursivas. El Koch, la función se llama curva de Koch y tiene una, dos, tres, cuatro iteraciones. O sea, este tiene un tiempo de ejecución de 4 elevado a n, es decir, es exponencial, pero durísimo. Y hay varios más que ustedes pueden revisarlo. Les recomiendo buscar, por ejemplo, yo puse árboles fractales en Python y aparece esta página. Árboles fractales con Turtle en Python, para que vayan ustedes entendiendo cómo funciona la gráfica. ¿Por qué se los meto esto? Porque esto juega con gráficas y juega con funciones y juega con recursividad. ¿Pero por qué con fractales? Porque para que se den cuenta que se pueden hacer cosas interesantes. Ustedes también las pueden trabajar. Aquí les explico un poco cómo funciona el Turtle, ahí, cómo funciona ese árbol fractal. Y hay varias cosas más que se pueden manejar o no para hacer árboles como estos. ¿No? ¿Se dan cuenta cómo quedó dibujado? ¿Ustedes han trabajado alguna vez, alguno de ustedes ha trabajado o tratado de programar en un motor de videojuegos, en el Unity 3D? Unity 3D genera árboles de este estilo. Así es como se generan los árboles. Ahí ya lo colorearon un poco, ¿se dan cuenta? Y aquí está el programa por si acaso. Si Dios es grande, este programa gigantesco debería funcionar. No tengo idea, yo vuelvo a repetir. Debería funcionar. Vamos a poner así a ver si funciona. ¿No? A ver qué es lo que hace en realidad. Pero ahí es como uno estudia. Ahí está toda la explicación, ángulo de inclinación de las ramas, todo eso. ¿Eh? Ahí está. Ahí está mucho más, más explicado. Y ahí pueden ustedes ir jugando, cambiando y haciendo eso. Entreténganse con eso. Los dejo hasta aquí nomás. Nos estaríamos viendo el próximo jueves.